Dios le bendiga y bienvenidos al programa Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Mi nombre es Samuel Cedillos y yo soy el anfitrión de este programa. Le mando saludos desde Los Ángeles, California. Quiero disculparme primeramente que pasa un poco de tiempo entre cada episodio y las razones porque paso ocupado o otras cosas pasan en mi vida o si no estoy preparando un mensaje para poder predicar en la iglesia donde estoy yendo. Pero gracias a Dios que todavía me permite sacar este programa cada día. No me he olvidado de este programa. Este es el episodio número 3 titulado Promesa del Nuevo Pacto. En este episodio vamos a cubrir por qué Dios se cansó de tantos sacrificios y vamos también a cubrir el nuevo pacto. Dios comenzó a decirle a su pueblo que venía nuevo pacto, no solamente para ellos, sino para todo el mundo. Pero antes de todo, como siempre, vamos a orar para que sea Dios el que nos guíe y nos enseñe a nosotros aún más de su palabra. Así, oremos juntos bien brevemente. Dios amado, nos venimos acercando a tu presencia, primeramente dándote gracias por todo lo que haces por nosotros, aunque no somos dignos de ti. Gracias por guardarnos de todo peligro y por siempre tenerlos en tus manos poderosa. Así, Dios amado, vinimos ante ti porque queremos saber más de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú guiando este episodio en la manera que tú quieras. Pasa un carbón encendido por mi boca para que yo pueda hablar de tu palabra como está escrita, Señor. Señor amado, yo solo voy a abrir mi boca y hablaré como tú me has mandado, y todo lo demás está en tus manos. Gracias, mi Rey Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Repasemos bien rápidamente para refrescar nuestra memoria de lo que estudiamos en el episodio número 2. En el episodio número 2 pasamos la antigua manera de redención. Pasamos los 5 diferentes ofrendas principales que Dios pedía a su pueblo para ser perdonados por sus pecados. También aprendimos que esa manera de redención era para el pueblo de Israel nomás, porque ellos son el pueblo que Dios escogió para él. Pero una pregunta me viene a la mente que tal vez muchos de ustedes se han preguntado, y esa pregunta es, ¿por qué Dios se cansó de esa antigua manera de redención? Si fue Dios mismo que le habló a Moisés y le dio los mandamientos, y también esa manera de redención se lo dio Dios al pueblo de Israel, pues si se lo dio, ¿por qué comenzó Dios a hablar de una nueva clase de redención? En una manera, la respuesta es bien simple. El pueblo de Israel era rebelde y no buscaban a Dios verdaderamente. Dios le hablaba a su pueblo uno y otra vez, pero el corazón del pueblo de Israel no cambiaba. Vamos a repasar unos ejemplos que muestran la rebeldía y la poca confianza que el pueblo de Israel tenía con Dios. Si tiene su Biblia, me puede seguir mientras doy los versículos, así para que usted pueda seguir y leer un poco más de lo que voy a hablar en este día. Si no tiene una Biblia o no puede usarla porque está trabajando ahorita, no hay problema. De todos modos, voy a dar un resumen de lo que dice y usted lo puede buscar más tarde. Ahora, todos sabemos la historia de Moisés. La historia de Moisés lo encontramos en el libro de Éxodo y tomó lugar muchos años después de la muerte de José, hijo de Jacob. Después de huir de Egipto, años más tarde, Dios mandó a Moisés a Egipcio de regreso para liberar a su pueblo. Pero Dios hizo duro el corazón de Faraón para que Dios pudiera manifestarse y pudiera enseñar a su pueblo su poder. Después de 400 años en esclavitud, al fin el pueblo de Israel iba a ser liberado. Me puedo imaginar que era una gran celebración de alegría, mientras salían de Egipto y todos estaban felices, no pudiendo creer que verdaderamente estaban saliendo. Pero miramos en Éxodo 14, del 1 a 4, que Dios mandó a su pueblo que regresaran y acamparan junto al mar, porque Dios quería que Egipto supiera que Él era Dios y que Él estaba con su pueblo. En Éxodo 14, versículo 11 a 12, miramos que el faraón lo persiguió.
Y cuando supieron, el pueblo de Israel le reclamaron a Moisés diciendo que era mejor hacer esclavos que morir en el desierto. Acuérdese que no era mucho tiempo que Dios había mandado las plagas a Egipcio y a la primera vista de peligro ya estaban reclamando por qué lo habían libertado. Pero como muchos de nosotros ya sabemos, aquí es cuando Dios se manifestó. Aquí cuando Dios vino y abrió el mar y liberó a su pueblo de la mano de los egipcios. Y bien sabemos que cuando los egipcios lo comenzaron a perseguir y cuando intentaron de atraparlo, que Dios permitió que el agua regresara a su lugar. Y cuando la agua regresó a su lugar, allí quedaron los egipcios. Bendito sea el Señor. Para ver una cosa tan grande como ver un mar partir en dos y pasar por ella y sin ahogarse, se puede pensar que el pueblo de Israel iba a ser fiel a Dios, viendo con sus ojos el gran poder de Dios. Pero miramos en Éxodo 16, versículo 1 al 3, que un mes y 15 días después de mirar el milagro tragar a los egipcios, el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón porque decían que no tenían para comer. Pero Dios, siendo misericordioso, les proveyó. Otro ejemplo miramos en Número 14, versículo 1 al 10. Moisés había mandado espías a la tierra prometida, una de cada tribu. Y cuando dieron el reporte, 10 de los 12 espías dieron mal reportes y se atemorizó el pueblo de Israel. Y miramos que en el versículo 1, que todos los israelitas en esa noche comenzaron a gritar y llorar, y comenzaron a quejarse contra Moisés y Aarón. Y aunque 2 de los 12 dieron buen reporte, el pueblo de Israel no quiso escuchar, más aún querían apedrearlos, aún lo querían matar. Fue tanto que quisieron escoger un líder para llevarlos de regreso a Egipcio para ser esclavos de nuevo. Esto enojó a Dios en una gran manera. Allí mismo en Número 14, versículo 11 a 12, Dios le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me gritará este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y lo destruiré. Entonces Moisés le pidió misericordia por su pueblo. Y por esa causa Dios no mató a todo el pueblo en ese momento. Dios hasta vino y le dijo: voy a destruir a esta gente y te voy a dar un pueblo más poderoso, más mejor que esto. Pero Moisés vino y interfirió, se puso en medio entre la ira de Dios y el pueblo, y Dios tuvo misericordia. Santo el Señor. Pero por castigo, Dios no iba a dejar que ninguno que tuviera más de 20 años, que había mirado las maravillas en Egipcio, entrara en la tierra prometida. La promesa de la tierra prometida se iba a cumplir solamente en 40 días después que fueron liberados. Pero por tener su corazón duro, los 40 días se convirtieron en 40 años. Un año por cada día que estuvieron en el desierto, en el camino. Uno puede decir: ahora, después de ser castigados, ya van a obedecer a Dios y le van a hacer caso. Pero eso no fue el caso para ellos. Le voy a leer lo que dice para que usted pueda agarrar completamente cómo eran, cómo se sentían en su corazón ellos. En Números 14, versículos 40-45 dice: al día siguiente, los israelitas se levantaron muy temprano y se fueron a la parte más alta de un monte. Ahí le dijeron a Moisés: aunque reconocemos nuestro pecado, de todos modos entraremos al territorio que Dios nos prometió. Pero Moisés les contestó: ¿por qué desobedecen a Dios? No vayan a ese territorio, pues Dios no irá con ustedes y sus enemigos lo van a derrotar. Ustedes se han apartado de Dios y por eso Él lo ha abandonado. Si van a ese territorio, sus habitantes les saldrán al encuentro y los matarán.
Y a pesar de esa advertencia, los israelitas subieron al monte, pero Moisés y el cofre del pacto o el arca de pacto se quedaron en el campamento. Entonces los habitantes del país bajaron del monte y pelearon contra los israelitas. Los persiguieron hasta el Horma y le derrotaron por completo. No era un mes después o unos años después. Fue el día siguiente que se rebelaron. Y a mí me da un poco de tristeza que Dios cuidó tanto de ellos, pero aún así se rebelaron contra Dios. Si comienzo a describir todo lo que pasó en el desierto, no voy a terminar pronto, pero por esa cosa me voy a adelantar un poco, pero sí da tristeza. Que aunque ellos vieron las maravillas de Dios, vieron cómo Dios se manifestó, vieron cómo Dios lo libró del egipcio, cómo lo libró del faraón y su ejército, aún así ellos no creyeron en Dios, aún así ellos no podían agarrar el concepto, no podían entender que su Dios era el Dios todopoderoso, el mismo Dios que le hizo la promesa a su padre Abraham, que él estaba allí y que estaba allí con todo su poder. Pero eso es apenas el comienzo de qué grande era la maldad y la desobediencia de ellos. Me iba a brincar de un solo para adelante, pero tengo que comentar de otro ejemplo. Miramos que cuando Moisés subió arriba al monte Sinaí a agarrar las tablas que Dios escribió con su dedo, miramos que el pueblo ya no quisieron esperar, hasta unos decían que se había muerto y no quisieron esperar para que Moisés regresara. ¿Y qué pasó? Lo que hicieron después es que colectaron oro, se hicieron un becerro de oro y lo comenzaron a adorar. Comenzaron a ofrecerle sacrificio, comenzaron a darle servicio a ese becerro de oro. Y miramos que por esta causa Dios se enojó tan grandemente con ellos que hasta el último hasta hizo que se tomaran el oro entre las aguas. Ahora sí, brinquemos 40 años después. Al fin era el tiempo que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Eso aconteció después de la muerte de Moisés. Y Josué los guió y comenzaron a conquistar la tierra prometida. Y Dios dio por orden que mataron a todos a fila de espada y que no dejara ninguno de ellos vivo. Pero el pueblo de Israel no conquistó completamente la tierra prometida en la manera que Dios había mandado. Y porque no conquistaron, miramos más tarde que el pueblo de Israel se corrompió y hasta persiguió ídolos y dioses de los pueblos extranjeros. Después de la muerte de Josué, es cuando el pueblo de Israel se comenzó a desviar de los caminos del Señor, porque no tenían un líder inmediatamente después de Josué. Y todo lo que pasó después de la muerte de Josué está en los libros de los jueces. En la Biblia de estudio Arco Iris nos describe así el libro de Jueces y dice: porque no han completado la conquista y ocupación de la tierra prometida, los israelitas comienzan a adaptar las costumbres pecaminosas de las naciones vecinas. Se inicia un ciclo trágico. Israel cae en pecado. Dios disciplina con opresión extranjera. El pueblo clama a Dios. Dios se levanta y levanta un libertador o un juez. Se restaura la paz. En este libro se repite este ciclo 7 veces. La cosa es que cuando se moría un juez, Israel volvía al pecado. Después del tiempo que pasó en el libro de los jueces, vino el profeta Samuel como un juez a Israel. El profeta Samuel fue el último juez que Israel tuvo, porque cuando el profeta era viejo, ellos pidieron un rey que los gobernara mejor que un juez. Vamos a 1 de Samuel 8, versículos 5 a 7, y dice: y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esa palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz de un pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. En otra versión traducida al lenguaje actual dice el versículo 7: y Dios le dijo:
haz lo que te piden. No te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. El pueblo se rebeló en una manera muy grande. Aunque Dios le dijo que iba a darles un rey, pero el rey iba a ser malo. No les importó a ellos porque querían ser como las otras naciones. Después de los dos primeros reyes, el rey Salomón, hijo del rey David, construyó el primer templo de Dios. Con ese templo estaban diciendo y afirmando que iban a seguir a Dios y solamente a Él. Pero aún teniendo el templo de Dios, la morada de Dios, después que Salomón lo construyó, el pueblo de Israel no cambiaba. Y aunque ahora hacían los sacrificios y ofrendas en la casa de Dios, el corazón de su pueblo no le hacía caso a Dios. Si aún el rey Salomón permitió que sus esposas adoraran otros dioses, y eso que Dios le había dado muchas riquezas y una grande sabiduría. Después del rey Salomón miramos a generaciones de reyes que venían y morían. Unos seguían los mandamientos de Dios, mas otros desobedecían a Dios en grande manera y no seguían a Dios como sus padres. Dios le dio muchos años para que estén bien delante de Él, pero siempre después de ser corregidos y salvados, se olvidaban y se iban por sus propios caminos. En el Salmo 78, la Biblia nos describe la rebelión de Israel y maravillas que Dios hizo para el pueblo de Dios creían en Él, pero aún así se olvidaban que Dios los salvaba en la tribulación. Vamos a leer en Salmos 78, versículo 34 y 37. Y así dice: si lo hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de Dios era su refugio, y al Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. La única manera que el pueblo de Dios buscaba a Dios verdaderamente era cuando lo hacía morir, cuando sus enemigos se levantaban contra ellos. No fue hasta que tenía una necesidad que buscaban de Él. Pero aún así solo hablaban palabras de su boca, pero su corazón no cambiaba. Y una cosa que no entendía es que al hombre la palabra puede engañar. Pero Dios miraba el corazón como mira ahora y no puede ser engañado. Aún la palabra de Dios nos dice que Dios no puede ser burlado. En la versión traducción en lenguaje actual, el versículo 36 y 37 dice: nunca le decían la verdad, nunca le fueron sinceros, ni cumplieron fielmente su pacto. Y cuando Dios los libraba, se olvidaban de Dios otra vez. Otra cosa que es muy triste es que nosotros también hacemos esto con Dios. A veces clamamos a Dios en nuestra angustia, en nuestro dolor, en nuestro problema, y cuando Él no contesta y cumple, a nosotros nos olvidamos nuestra promesa a Él, y como los israelitas dejamos a Dios al lado y lo olvidamos de Él. Y esa es una triste realidad. En Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Aquí Dios le estaba diciendo a Isaías que el pueblo se acercaban con su boca, y lo adoraban con su boca, pero su corazón no estaba cerca de él. Y el temor de Dios solo era un mandamiento de hombre que le había enseñado. En otras palabras, no era que temían al Señor, pues fueron enseñados que temieran a Dios, pero verdaderamente no le tenían miedo. Es casi como diciendo que le tenían miedo por costumbre, y no porque Él es el Dios todopoderoso, no porque Él era el creador, solo lo tenían así por costumbre, porque fueron enseñados, pero adentro de su corazón no cambiaba para nada. Pero aún ellos siendo malos, Dios siempre le mandaba profeta para avisarle.
Tan grande fue la misericordia de Dios que Dios siempre le daba una oportunidad que se arrepintieran y volvieran a Él. Y no eran advertencias cortas, sino a veces advertía por meses o años para que el pueblo, hasta que el pueblo decidiera hacer caso. Dios le daba una gran oportunidad de poder venir ante Él. Pero miramos una cosa, que a los que Dios mandaba, ellos aborrecían porque le anunciaban sus pecados. Miremos en Mateo 23:37 y dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de las alas y no quisiste? Aquí Jesús está amonestando a los escribas y los fariseos que aunque dice servir a Dios, su corazón está lejos de Él. Igual como sus padres, cuando Dios le mandaba profetas, siempre querían matarlos por hablar la verdad. Y aún años después, el corazón del pueblo de Israel no cambiaba para nada. En la segunda parte del versículo describe cómo Dios siempre quería cuidar de ellos. Vez tras vez Dios quería estar sobre ellos y cuidarlos de todo peligro, pero cada vez ellos por necios no querían. Porque no se querían someterse completamente a Dios, preferían seguir pecando y viviendo la vida como ellos querían, que mejor de someterse a Dios. Para poder explicar un poquito mejor, le voy a dar un ejemplo. Cuando una gallina le nace sus pollitos, ellos siempre están cerca de la gallina y la gallina le enseña a dónde comer y por a dónde estar. Y si alguien se le acerca a ellos, ella inmediatamente se pone en la defensiva, lista para cuidar sus pollitos. No importa qué es el momento que mira peligro, la gallina ataca. La gallina está ahí lista para defender sus pollitos. Jesús usó esa descripción para los que estuvieran escuchando supiera cuánto Dios quería cuidar de ellos. Y aún en los fríos, las alas de las gallinas calientan a los pollitos. Si el pueblo de Israel se hubiera sometido a Dios y lo hubiera obedecido, nadie le podría hacer frente y ellos no hubieran sido matados a filo de espada por sus enemigos. Pero el pueblo de Israel prefirió los mandamientos de los hombres en vez de la Dios. Pero por esa razón Dios ya tenía una nueva manera de redención. Y de antemano comenzó a anunciar de una nueva redención. Y esa manera de redención no iba a ser solamente para ellos, sino para todo el mundo entero. Vamos a ver en Jeremías 31, versículo 31 a 32. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Por su profeta Jeremías, Dios anunció que pronto vendría días con un nuevo pacto. Iba a ser diferente del pacto que había hecho con los ancestros de Israel, porque aunque Dios estaba allí cuidando de ellos, todavía ellos le fueron infieles. Como un esposo cuida de su esposa, Dios cuidaba de su pueblo. Vamos a ver cuando ellos estaban en el desierto. Cuando tenían hambre, le mandaban pan del cielo. Cuando querían carne, Él le proveyó carne. Cuando querían agua, Él hizo que agua saliera de una roca. Cuando sus enemigos se levantaron contra ellos, Él peleó por ellos y lo libraba. Cualquiera cosa, ahí estaba Dios atento con su pueblo. Aún hay un ejemplo en la Biblia que dice que Dios comenzó a pelear por ellos, que hasta descendió rocas del cielo y comenzó a matar a sus enemigos. O en otro ejemplo, lo que pasó, que Dios vino y confundió al enemigo, que a veces hasta se mataron entre sí y se salieron corriendo. En Jeremías 31, versículo 33-34 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová,
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios estaba anunciando que su ley, que sus mandamientos iban a estar adentro de ellos, adentro de su corazón. Y ese nuevo pacto no iba a ser tradición, es que ellos iban a vivir las leyes de Dios como debían hacerlo. Ese nuevo pacto iba a hacer que su pueblo sea verdaderamente de Él, que ellos iban a servirle solamente a Él y a nadie más. En el versículo 34 dice que no habrá necesidad que uno le enseñe a su prójimo, porque todos conocerán a Jehová. Ellos iban a conocer a Dios mismo. Y él iba el que le iba a enseñar la palabra. Él iba a revelar cosas de la palabra. Esto significando que no iban a seguir doctrinas de hombres o prácticas religiosas, sino que iban a servir personalmente a Dios y solamente a Él. Y Dios le iba a perdonar sus maldades, no importando qué grandes fueran, y después de perdonarles, hasta dice que ya no más iba a acordar de sus pecados. Pero eso no era lo único del nuevo pacto, era más grande de lo que los judíos podían entender. Vamos a Isaías, donde encontramos otro detalle de ese nuevo pacto. En Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar la tribu de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí Dios está anunciando que su salvación no iba a ser solamente para su pueblo, que su pueblo iba a ser luz, él iba a levantar, iba a ser luz a las naciones, que iba a ser la salvación hasta lo postrero de la tierra, es decir, por toda la tierra, hasta el futuro, hasta el fin de la tierra, iba a ser la salvación. La salvación por medio de ellos iba a salvar la tierra a los gentiles, a los que no eran su pueblo, a usted y a mí. Y esa nueva redención iba a ser por el Mesías, que significa el ungido de Dios. Por medio de él iban a ser salvados no solamente su pueblo, sino al mundo entero. Ahora que sabemos que esa nueva redención iba a ser por el Mesías, ¿qué nos dice a nosotros la Biblia sobre el Mesías? La Biblia nos dice a nosotros que el Mesías iba a ser un descendiente del rey David. Ahora, el rey David es bien conocido. Muchos saben quién es él porque él peleó contra el gigante Goliat. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16 dice, Dios le prometió a David que uno de sus descendientes Dios lo iba a levantar. Dios dijo que él iba a firmar el trono de su reino para siempre, y él iba a ser padre y él iba a ser hijo para él. Por causa de esto es necesario que el Mesías sea de la descendencia de David. ¿Qué más dice? En Isaías 9, versículos 6 a 7, el profeta profetiza el nacimiento de Mesías y dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio e injusticia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando dice el principado sobre su hombre, está diciendo que el respaldo de Dios iba a estar completamente en él, que no iba a ser como cualquier otra persona que había nacido jamás. El Mesías que iba a venir iba a ser admirable, iba a enseñar como nadie más, iba a hacer que la gente iba a decir, wow, qué grande cosa, ¿quién es él? Tanto la unción del Mesías que iba a ser reconocida que él es Dios, que él es Dios fuerte,
Iba a ser Padre eterno o Padre para todas las generaciones que iban a pasar después de él. Y no estoy hablando de Padre así como físico, sino Padre espiritual. Y más que todo, el príncipe de paz. Es por decir, el que iba a traer paz a todo el mundo. El que iba a traer descanso para siempre, no solamente por un poco de tiempo. Y iba a reinar con justicia para siempre, y el celo de Dios iba a estar sobre él, no conforme a los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pues, ¿qué dice también la Biblia? En Deuteronomio 18:18 dice: profetas les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo le mandaré. Dios declaró que el profeta o el Mesías iba a tener autoridad profética como Moisés. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia sobre el Mesías? En verdad, la Biblia nos dio un tiempo en cuando el Mesías iba a llegar a su pueblo. Un tiempo de para cuando él iba a estar aquí en la tierra. Vamos, aunque lo estoy llevando un poco rápido, es porque me estoy poniendo feliz repasando esto. En Ageo, capítulo 2, versículos 6 a 7 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios anunciaba que algo grande venía, algo grande como nunca antes. Tanto que iba a hacer temblar los cielos, la tierra y el mar y aún las naciones. Todo el mundo iba a anunciar que el deseado de las naciones iba a llegar. Iba a ser un momento tan grande que iba a cambiar todo el mundo completamente. También el libro de Daniel nos avisa sobre el Mesías. Y dice en Daniel 9:25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas él volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí hay algo muy grande. Dios le dijo a Daniel el tiempo exacto desde el momento que salió la orden para restaurar el templo hasta el Mesías. Las primeras 7 semanas cubre un total de 49 años. Las siguientes 62 semanas cubren un total de 434 años. En total, las 69 semanas mencionadas cubre un tiempo de 483 años. Ahora, en Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después de las 62 semanas se quitará la vida de Mesías. No solamente dio el profeta Daniel un tiempo, sino también avisó que la vida del Mesías iba a ser quitado, y no por sí mismo. Cuando significa que, pues eso significa que el Mesías lo iban a matar. En la segunda parte nos dice que un príncipe iba a llegar y iba a destruir no solamente la ciudad, sino también el santuario también. Sería completamente destruida. Y el segundo templo, si miramos bien, fue destruido en el año 70 después de Cristo. Acuérdese que el primer templo fue destruido cuando el rey Nabucodonosor vino y pues destruyó a Jerusalén. Y miramos que después que los 70 años de captividad que pasaron los israelitas, regresaron y construyeron el segundo templo. Y pues lo brincamos a los 70 años después que Cristo vino, después de Jesús. Miramos que los romanos vinieron y destruyeron la ciudad de Jerusalén completamente. Eso significa que el Mesías debía de estar antes del año 70 después de Cristo.
antes para que esta palabra pudiera ser cumplida. Pero miremos qué más lo dice la Biblia. En Isaías 65:1 dice: fui buscado por lo que no preguntaban por mí. Fui hallado por lo que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Dios estaba anunciando que el Mesías iba a ser encontrado por aquel que no lo buscaban. Para los que no eran de su pueblo, aquí Dios estaba refiriendo a nosotros los gentiles. Pero tal vez están preguntando, si el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías, ¿por qué otros que no eran de su pueblo lo encontraron mejor? La razón es que el pueblo de Israel no creyó en el Mesías cuando llegó a ellos. Sin embargo, ellos lo rechazaron, lo juzgaron en un tribunal y lo sentenciaron a muerte por cruz. Y ahora pongamos todo juntos, ¿sí? Miramos que el Mesías iba a tener autoridad profética como Moisés. El Mesías iba a ser conocido como Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. El Mesías iba a visitar el segundo templo. Su venida iba a ser antes de la destrucción del segundo templo. Después de su venida, el templo iba a ser destruido. También nos dice que el Mesías iba a morir. Cuando él viniera, iba a cambiar todo el mundo. Y ahora si yo le pregunto a usted, ¿conoce a alguien que cumple todo esto? Es más probable que usted esté pensando en Jesucristo. Jesucristo es el Mesías, el deseado de las naciones. Y desde el momento que él llegó a la tierra, cambió todo el mundo. Y aún ahora, 2000 años más después de su nacimiento, todavía estamos hablando de él. Qué cosa tan maravillosa. Todavía hay tanto que debo cubrir. Y todavía hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan sobre Jesús. Pero en el siguiente episodio vamos a cubrir sobre la vida de Jesús. Pero tenemos que hacer algo muy claro. Tenemos que hacer algo bien claro en este día. Que todas las profecías fueron completadas por Jesús en el Nuevo Testamento, a donde encontramos el nuevo pacto de Dios con los hombres. No es algo que ocurre por suerte, sino es el plan de salvación que Dios tenía en su mente desde el comienzo cuando la humanidad le falló a él. Me quiero meter ahorita más en las profecías, pero es mejor que lo deje todo para cuando comience a contar sobre la vida de Jesús. Y aunque yo pienso que este episodio va a ser más o menos corto, pero los siguientes 3 episodios se tratarán de la vida de Jesús y su muerte. Una parte me voy a brincar y me voy a intentar enfocar a las partes principales para los que no conocen a Jesús puedan saber cómo él vivió su vida. Estaré usando los 4 evangelios para poder explicar la vida de Jesús. Por favor, tenga un poco de paciencia conmigo porque estoy grabando lo más pronto posible. También le quiero acordar que tengo la versión en inglés de ese programa llamado Expanding Your Mind y ese episodio lo voy a grabar tal vez mañana. En un poco días va a salir, pero los otros episodios ya están en inglés. Y ahora, si usted me quiere contactar, me puede mandar un correo electrónico abriendoelentendimiento2018@gmail.com o me puede buscar la página en el Facebook. En la página de Facebook del Abriendo el Entendimiento tengo todos los enlaces para escuchar el programa por medio de YouTube, Spotify, Amazon Music y otro más. O me busca en el Facebook como Samuel Cedillos y busca la cuenta que tiene el logo de este programa. Ahora, si ese programa le ha gustado hasta ahorita, le pido que por favor lo comparte con alguien que le puede ser de bendición. Y le pido que me siga la página o me siga donde usted escucha ese programa. Hay tanto que quiero estudiar y repasar, pero todo es al tiempo de Dios y que quiero que Él haga como Él quiera. Pero ahora sí, oremos para terminar este episodio en el día de ahora. Bendito Dios de toda gloria, te doy gracias por enseñarlos en este día.
Te pido que seas tú revelando tu palabra a nosotros conforme a la voluntad de tu Santo Espíritu. Te pido, Dios eterno, que ese programa sea de bendición para los que están escuchando y a los que lo van a escuchar. Te pido que sea tú bendiciendo a cada persona y que seas tú guardándole de todo ataque del enemigo. Te lo entrego todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Así, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, mi nombre es Samuel Cedillos. Que Dios le bendiga grandemente y lo miramos en el siguiente episodio de Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios.